Sao Paulo, la mejor capital de Brasil, vive con el caos en el tránsito. La lentitud en las calles llenas de autos ha crecido al 10% en los últimos 4 años, según datos oficiales. Hay constantes huelgas en el metro, calles llenas y autobuses extremadamente loteados. ¿Te imaginas coger el metro después de un día de trabajo de esta manera? Es un desafío diario para la población brasileña. La decisión ocurrida hace casi 2 semanas por las autoridades de muchas capitales de Brasil de aumentar las tarifas del sistema de transporte despertó la ira del pueblo. Muchos brasileños salieron a las calles para manifestar su indignación por la falta de investimentos por parte del gobierno en los servicios públicos. Los primeros protestos, aunque pequeños, ocurrieron en Sao Paulo en la semana pasada y fueron violentamente reprimidos por la policía. Estudiantes reclamaban por el derecho constitucional de hacer manifestaciones, como muestran estas imágenes, y las autoridades respondían con ataques. Hasta reporteros y camarógrafos de la prensa local fueron atacados con gas o spray de pimienta, lo que tornó aún mejor el sentimiento de revuelta. Los manifestantes gritaban no a la violencia y sí a la paz. Los protestos, que eran pacíficos, se transformaron en una ola de ataques por las calles. La multitud que protestaba llamó al pueblo a se unir y expresar su indignación contra la acción de la policía, y las manifestaciones alcanzaron otras capitales del país. Los protestos, que antes eran solo contra el aumento de las tarifas de autobuses y la respuesta violenta de la policía, se sumaron a otros deseos de los brasileños que estaban atrapados en la garganta de la población, así como mejor gestión económica, fin de la corrupción, menores impuestos, menores costos de vida, o sea, menor inflación. Los manifestantes marchaban ahora juntos por un Brasil mejor. En el pasado miércoles, los alcaldes y gobernadores de muchos estados de Brasil aceptaron cancelar el aumento de las tarifas de autobuses, pero esta medida no fue suficiente para interrumpir la ola de protestos. En el jueves, más de 1.200.000 personas salieron a las calles para manifestar en más de 100 ciudades de Brasil. Fueron de los mejores protestos ya vistos en más de 20 años, desde el impeachment del expresidente Fernando Collor en 1992. Las manifestaciones degeneraron en incidentes que dejaron 62 heridos, 10 detenidos, 2 muertos y rastros de destrucción en los centros de las ciudades, pero en la gran mayoría fue caracterizado como pacífico, con el respaldo y apoyo de la policía en algunas localidades. Una minoría de manifestantes infiltrados en la multitud fue responsable por grandes conflictos, así como los intentos de invasión de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Esas acciones de pequeños grupos ganaron destaque en la prensa nacional e internacional, pero la mayoría de la población condenó los actos de violencia. Otros conflictos fueron contra los militantes de partidos políticos de izquierda, que insistían en levantar sus banderas durante la marcha. Los organizadores consideran que la manifestación no tiene partido, ya que es un movimiento pacífico y sin representatividad. La magnitud de las manifestaciones llamó la atención de la presidenta Dilma Rousseff, que se quedó perpleja. Después de reunirse con ministros y evaluar posibles soluciones, la mandataria hizo el viernes una declaración en red nacional. Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Minhas amigas e meus amigos,
Todos nós, brasileiras y brasileiros, estamos acompañando con mucha atención. Dilma Rousseff dijo que está dispuesta a recibir a líderes de los movimientos que en los últimos días han convocado las protestas que han sacudido al país. Voy a recibir a los líderes de las manifestaciones políticas, los representantes de las organizaciones de jóvenes, de los sindicatos, de los movimientos de los trabajadores, de las asociaciones populares. Necesitamos de sus contribuciones, de sus reflexiones, dijo la presidenta en un mensaje transmitido en cadena nacional. El proyecto incluirá la elaboración de un plan nacional de movilidad urbana que privilegie el transporte colectivo, mejor inversión en educación y traer de inmediato millones de médicos del exterior para mejorar la atención del sistema de salud. Para Todos Network, Marcel Salim, Sao Paulo, Brasil. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición de La Ventana número 35 con un servidor, Alberto Padilla, y director, productor, administrador, jefe de piso, creador, etcétera, Boris Truco. Lo que está sucediendo en Brasil. Y iba yo a decir y hablar acerca de las características tan únicas que tiene estas protestas en Brasil, porque nacen de pronto, espontáneamente. El detonador es un aumento de tarifas a el transporte público en Sao Paulo. Y ahora básicamente los brasileños lo que están pidiendo es un cambio radical de todo, pero principalmente dirigido al gobierno. Básicamente lo que está el brasileño es harto de la clase política y por tanto están pidiendo una serie de cambios que son cambios fundamentales, son cambios muy profundos que no de ninguna manera se pueden hacer de la noche a la mañana. Entonces, habiendo dicho esto, yo no sé cómo van a terminar estas protestas o cuándo van a terminar estas protestas. La singularidad de las características de estas manifestaciones, yo las comparo no tanto con las manifestaciones en Turquía, pero las comparo más a lo que sucedió en Egipto y lo que en Egipto nació como la primavera árabe. Lo de la primavera árabe nació del hartazgo de un pueblo al status quo, un rechazo total al status quo que implicaba una falta de democracia, por ejemplo, y gobiernos con dictaduras y etcétera, ¿no? Eran circunstancias de mucho menos libertad, sobre todo política, pero también económica, que las que tenemos en Brasil y en América Latina. Pero en Brasil se comparte junto con la primavera árabe la misma protesta por un cambio radical. Y este es el punto, porque usted se pone a pensar, la circunstancia económica y política de Brasil es muy parecida a la del resto de América Latina, porque Brasil no es ni mucho más corrupto, ni mucho menos democrático, ni mucho menos desigual que el resto de América Latina. Mi impresión, Padilla, es que hay un hartazgo creciente en ciertos sectores de la sociedad, sobre todo los más jóvenes, porque en las protestas veíamos una activa participación de chicos jóvenes, universitarios, liderando estas protestas que, aunque parezca paradójico, no tienen líderes, o sea, no tienen figuras convocantes que llevan a las masas bajo una consigna. Un fenómeno parecido al de Argentina es que se han convocado por las redes sociales. Es un fenómeno novedoso esto. Hay, a mi juicio, un componente anárquico en las protestas desde el momento que no tienen líderes, desde el momento que tienen 2 o 3 consignas, pero acá creo que el mensaje que deben estar tomando nota la clase dirigente de América Latina, en especial de Brasil y Argentina, es que la gente está empezando a decir basta, ¿no? No nos olvidemos de que viene el Papa Pancho. En julio, y por eso está preocupado Dilma, sí. Exacto. Pero también las protestas se dieron porque van a construir 12 estadios para el Mundial. Correcto. 12 estadios, y creo que eso fue lo que lanzó otra chispa, porque dicen, ¿cómo vamos a gastar tanto dinero? Incluso hay un artículo en un periódico, creo que es Bloomberg, que dice qué van a hacer con 2 estadios después de que pase el Mundial. Según un sondeo de la firma Datafolha, publicado el martes de esta semana, el 84% de los manifestantes consultados en Sao Paulo
declaró no tener preferencias por algún partido político. Un 77% tiene un nivel de educación superior, más de 3/4 partes. Y un 22% son estudiantes actualmente. O sea que en realidad son jóvenes adultos. Poco más de la mitad, es decir, un 53% tiene menos de 25 años. Y un amplio 71% participó por primera vez de la ola de manifestaciones este lunes, la 5ª jornada de protestas en Sao Paulo. 71%, es decir, 3/4 partes de lo que se manifestaron el lunes se lo hicieron por primera vez, se unieron a las manifestaciones que estaban cumpliendo ya una semana. Hay un nuevo emergente social, esto es lo que me parece en Brasil, una juventud que dice no, la corrupción no va mal, la corrupción nos mata, la corrupción nos quita presente y peor, nos quita futuro, entonces algo hay que hacer. No lo van a poder hacer los que son partícipes activos de este régimen corrupto y descreído, vamos a llamarle así. Los que han venido gobernando en nombre de ese régimen en Brasil, en Argentina, en Venezuela, y que son parte esencial de ese régimen. Ellos no lo van a hacer. Lo tienen que hacer, a mi juicio, la gente que está protestando tiene que pasar de la protesta a la propuesta y tienen que de ese sector salir los nuevos emergentes, los nuevos líderes de un movimiento que va a cambiar política y socialmente la situación. Quizá gran parte del hartazgo de los brasileños es que ellos veían cómo en la prensa y cómo hacia afuera y cómo por todo el mundo se hablaba del milagro brasileño, mientras que los brasileños no lo sentían. Cierto es que en los años, la última década, en Brasil hubo mucha gente que se salió de la pobreza, que lograron salir de la pobreza, pero también es cierto que esto lo hicieron no tanto por una reforma económica, puesto que no hubo una reforma económica, no tanto por un crecimiento sólido y de base, sino más bien por una extra disposición o extra oferta de crédito. El que no tenía dinero de pronto tenía acceso a crédito y se podía comprar su televisor y su refrigerador. Claro, derivado del boom de las commodities y de Brasil. Derivado del mucho dinero que había circulando. Entonces, si tú eres pobre pero de pronto tienes un crédito y un microcrédito y tienes ayuda del gobierno, tienes un estipendio que el gobierno te da a cambio de que es la Bolsa Familia, a cambio de que tus hijos vayan a la escuela, y aparte tienes acceso a un crédito pequeño que te puedes comprar un televisor, pues supongo que ya en las métricas de pobreza ya no eres pobre, pero sigues siendo igual de pobre. Si no tienes la educación, si no tienes las posibilidades de trabajo, si no tienes una empresa en la que tú puedas aspirar a trabajar ahí cerca de tu lugar de trabajo, pues yo creo que sigue siendo pobre. Y estos pobres no son los que se están manifestando, las manifestaciones no son de las favelas, son de la gente como que son mis amigos aquí en Brasil, que todos son gente profesionista, gente ejecutiva que está apoyando las manifestaciones en Brasil. Esta es una manifestación de la clase media. La clase media es la que no sintió el cambio. La clase pobre sí, la clase media no. Y esto es interesante en el contexto de una Latinoamérica en donde justamente está creciendo la clase media. Yo creo que esto puede derivar hacia muchos lados. Hay que esperar y que ver, a ver cómo termina, y vamos a ver de qué estamos hablando a este mismo respecto la próxima semana, dentro de 8 días. Bueno, de esta forma llegamos al final de La Ventana, aquí en Tu y Voz. Alberto Padilla, saludo a la audiencia. Primero que nada, saludo a la audiencia de La Ventana, este programa que se transmite a través de Todos Network, teo2network.com, a partir de este domingo. Exactamente. Así es. Y me despido acá de Tu y Voz. Muchas gracias por habernos acompañado, señores. No, tenemos otros panes, o tenemos otros panes, digamos. Son muy amorosos, pero medialunas. En fin. Pero ustedes que tienen cultura mexicana, obviamente tienen ese pan con ese nombre. Sí, que se llama la concha, que te lo comes sobre todo en las mañanas, pero también en cualquier hora, pero es en las mañanas. Mucho carbohidrato. Sí, muy delicioso. Correcto. Muy dulce. Incluso la Bimbo, la panificadora, tiene las conchas Bimbo. La pelotita. Tiene las conchas Bimbo, ¿no es cierto? Tiene las conchas Bimbo. Muy buenas. Vienen. Por si no, pues, con cajeta. Porque si no tienes con una, viene el 2 en una bolsita. No tienen cajeta. No, esas no, pero son muy deliciosas, son muy buenas. No, nosotros el dulce de leche, En fin. las medialunas.
Bueno, estábamos hablando de Facturas.